estamos presentando La Cápsula, con información al instante. Ciudad Estéreo, nuevo aire para ti. Bienvenidos a Colombia Viva, el informativo del proyecto Medios en Red, donde convergen las noticias más relevantes del país. Aquí analizamos la realidad de nuestras regiones, amplificamos las voces de las comunidades y consultamos a expertos para comprender los hechos que marcan la agenda nacional. Aquí comienza Colombia Viva. Suena Ciudad Estéreo. Escucha Ciudad Estéreo. Ciudad Estéreo. Hola, ¿qué tal? Soy Yanice Guerrero Arévalo. Les damos la bienvenida al informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana. Amables oyentes en toda Colombia, saludo cordial, soy Camilo Mayor y estas son las noticias de nuestro tema central de hoy. Dignificación del trabajo. ¿Qué sigue después de la reforma? Actualidad, comunidad y verdad. Aquí las noticias que conectan realidades. Estas son las noticias en el informativo Colombia Viva. Las empleadas domésticas en Colombia lograron un triunfo histórico con una nueva medida que refuerza sus derechos laborales. A partir de ahora, los empleadores están obligados a garantizar el pago completo de la seguridad social, incluyendo salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación, sin importar si el trabajo es tiempo completo, medio tiempo o por días. El incumplimiento de estas obligaciones puede generar sanciones muy altas. El Ministerio de Trabajo puede imponer multas que alcanzan casi los 7.000 millones de pesos a quienes no paguen correctamente estas prestaciones. Desde el 15 de julio de 2026 entrará en vigencia la última fase de la reducción de la jornada laboral en Colombia. Con este cambio, la semana laboral pasará de 44 a 42 horas, cumpliendo lo establecido en la Ley 2101 de 2021, que se ha venido aplicando de manera gradual desde el año 2023. Esta reducción no afecta el salario de los trabajadores, pero sí cambia el valor de la hora trabajada. Para quienes ganan el salario mínimo, la hora ordinaria subirá aproximadamente de 7.000 a 8.000 pesos y el valor del día laboral se ubicará alrededor de 58.000 pesos. Además, estos ajustes impactan pagos como horas extras, recargos nocturnos, dominicales y festivos. El presidente Gustavo Petro advirtió que podría aumentar nuevamente el salario mínimo si el Banco de la República continúa subiendo las tasas de interés. La declaración se dio en medio de un Consejo de Ministros como respuesta a las decisiones del Banco Central que busca controlar la inflación elevando el costo del crédito en el país. El presidente defendió la idea de un salario vital y móvil, argumentando que los incrementos salariales deben proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. Además, cuestionó la política del banco, asegurando que las altas tasas de interés afectan la economía productiva y los hogares colombianos. La propuesta ha generado polémica entre economistas y sectores empresariales, especialmente porque el salario mínimo ya tuvo un aumento cercano al 23% el presente año. Narrando realidades. Desarrollo del tema del día en el informativo Colombia Viva. Son las 6 de la mañana. En Colombia, millones de personas inician su jornada, pero este año, 2026, no es igual a los anteriores. Con la Ley 2466 de 2025 y un salario mínimo vital de 2 millones de pesos, el país intenta saldar una deuda histórica: la dignificación del trabajo. ¿Es esta una transformación real o estamos ante una tormenta perfecta que amenaza a la economía? Hoy exploramos qué sigue después de la reforma laboral. Para muchos la dignidad se traduce en tiempo y dinero. Dana Vargas, activista de derechos laborales, hace un balance sobre estos cambios en los temas de los recargos nocturnos y dominicales. El balance es sumamente positivo, aunque con tensiones que son evidentes. Sin embargo, la recuperación de recargos nocturnos y dominicales no podría nunca considerarse como un costo adicional, porque es la devolución de derechos laborales que nunca debieron perderse con la expedición de la Ley 789 de 2002.
Y hoy hay efectos concretos. Por ejemplo, un trabajador que gana el salario mínimo va a recibir hasta un 35 más por hora nocturna, y el recargo dominical va a recibir no un 75 sino un 80%, con estos incrementos progresivos hasta el 100%. Eso significa que hay ingreso directo para los trabajadores, especialmente en los sectores populares. Además, eso tiene un efecto económico claro, y es que, como se ha evidenciado, aumenta la capacidad de consumo y dinamiza la economía desde la demanda. Pero la dignidad no es solo dinero, es libertad. El viceministro de Empleo y Pensiones, Iván Jaramillo, explica la lógica detrás de la reducción de la jornada. La reforma laboral es una apuesta a recuperación de derechos. Nosotros lo que hicimos fue apostar por volver a definir la noche como el intervalo de sombra que divide los dos crepúsculos, para que la noche vuelva a ser la noche, para que tenga un reconocimiento del mayor esfuerzo que realiza ese trabajador o trabajadora cuando presta servicios en horario nocturno, de un porcentaje que no se altera, es el mismo que está en el Código Sustantivo desde hace 50 años, el 35% de recargo nocturno. Es una medida que empezó a aplicar 6 meses posteriores a la expedición de la ley, es decir, desde diciembre, y ha tenido un comportamiento, según lo que hemos visto en la Inspección de Vigilancia y Control, de cumplimiento de las empresas y de reconocimiento de ese recargo que, como digo, no se alteró, es el mismo, es moderado. De la misma forma, el recargo nocturno se ha venido incrementando, el mes de julio se incrementó en el 80%, va a incrementar al 90% para reconocer ese trabajo de las personas que desarrollan actividades cuando todos descansamos. Y esa reducción de la jornada reconoce la medida de la ley 2101, está en el artículo 11 de la reforma laboral, para disminuir las horas de trabajo, porque como ya lo había advertido Eduardo Galeano, no puede ser que esos pequeños actos de cordura que tuvieron en Francia de reducir la jornada a 35 horas sean hechos aislados. Tiene que ser un componente común a la sociedad. ¿Por qué? Porque no puede ser que el adelanto tecnológico, la digitalización, etcétera, no permitan que se reduzcan las horas de trabajo para tener más horas de libertad, más horas de vida, sin afectar el ingreso de los trabajadores, que es determinante para la repartición de riqueza y para el acceso a bienes y servicios. El gran temor de los críticos es que estos costos empujen a las empresas a la informalidad, que en Colombia ronda el 60%. ¿Cómo evitarlo? Dana Vargas analiza los mecanismos de vigilancia. Bueno, hay que partir de un dato clave, y es que en Colombia más del 50% de los trabajadores ya se encontraban en la informalidad antes de la expedición de la reforma laboral. Entonces, esto es un problema de carácter estructural y no causado per se por la reforma laboral. Por eso, con la Ley 2466 de 2005, no solo se reconocen derechos, sino que además fortalecen los mecanismos concretos de control. Por ejemplo, amplía las facultades de inspección del Ministerio del Trabajo, impulsa el aumento de contratación de inspectores e inspectoras laborales, obliga a las empresas a llevar registros verificables de jornadas y condiciones laborales, y mantiene sistemas como el de seguridad y salud en el trabajo, donde el incumplimiento puede generar multas de hasta 500 salarios mínimos o incluso el cierre del establecimiento. Es importante tener en cuenta que ya se están realizando inspecciones en empresas en las que nunca se han realizado inspecciones, como Bancams, D1, para verificar la implementación de la reforma laboral. Ahora, frente al mito de la informalidad, Colombia ya intentó el camino contrario y se redujeron derechos laborales, reitero, con la ley 789 de 2002, y la informalidad jamás bajó del 50%. Es decir, que precarizar el trabajo no formaliza la economía. El verdadero reto no es quitar derechos, sino hacerlos cumplir, y esta reforma, por primera vez en muchísimo tiempo, combina ambas cosas: recuperación de derechos laborales y el fortalecimiento institucional, lo que daría igual a la dignidad laboral. El viceministro Iván Jaramillo refuerza esta idea de control, pero con un enfoque de apoyo. Históricamente en Colombia la inspección laboral era muy débil, este gobierno se ha preocupado por fortalecerla. Entonces tenemos una inspección estratégica que está en cabeza del Viceministerio de Relaciones Laborales y del Ministerio propiamente, para estimular el cumplimiento a través del control administrativo policivo que hace el Ministerio del Trabajo. El Ministerio del Trabajo no tiene la facultad de reconocer derechos, eso está diferido a un juez, pero el Ministerio del Trabajo sí controla el cumplimiento de las normas laborales, y estamos acentuando esos controles de forma estratégica para garantizar que tanto la reforma laboral como el cumplimiento del salario vital, que es la orden del señor presidente, se cumplan y lleguen a la población trabajadora. Esta visión es compartida desde las regiones por John Edinson Ortega, director territorial del Ministerio de Trabajo en Norte de Santander. Ortega sostiene que este no es solo un compendio de buenas intenciones, sino un verdadero pacto por la formalidad. Cuando sale a este nuevo momento la Ley 2466, reforma laboral,
no se quiere plantear sencillamente como un conjunto de normatividades que sencillamente sean un compendio de buenas intenciones planteadas en el papel, sino que se trata de buscar un verdadero pacto por la formalidad que nos haga entender a todos los actores de este ecosistema laboral que ser formal es mucho más seguro, es más rentable que permitir que grandes poblaciones de nuestros trabajadores, de nuestras trabajadoras estén en una informalidad latente. Y los mecanismos, el primero de ellos, pareciera el que tiene el diseño más precario, es el de una fuerte y necesaria pedagogía, que esta norma contiene dentro de sí muchos más beneficios que una rudeza en exigirle sencillamente al empleador, sino que en la medida en que una empresa es capaz de formalizar, en la medida en que una empresa es capaz de tener claro la prevención y el manejo de los riesgos laborales a sus trabajadores, y que todo ese conjunto de fuerza laboral que es necesaria para incrementar y mantener y sostener una productividad, pues también el empresario está ganando. Pese a esto, analistas como Camilo Cuervo, abogado especialista en Derecho Laboral y Seguridad Social, ven un panorama sombrío para las empresas más pequeñas. Así lo manifestó en el conversatorio Perspectivas Derecho Laboral Individual 2026, realizado por el Colegio de Abogados del Trabajo de Colombia. Lo primero que va a pasar es una mortandad enorme en la microempresa colombiana, o una informalidad disparada, que es otro fenómeno que vamos a ver, porque bien lo señalas, en que las empresas con o sin reformas, con o sin salario mínimo, igual muchas van a tener que seguir funcionando. Y aquí creemos, o mejor, este gobierno parece que diseñara alternativas laborales para una inmensa mayoría, pero la realidad es que eso le está pegando a la inmensa minoría, en términos de que las grandes empresas que podrían resistir sus políticas son muy poquitas. Más del 90% de las empresas son micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que podrían verse muy, muy afectadas con este manejo. Pero eso que tú dices de vamos a trabajar más en menos tiempo, creo que no hay ninguna opción. Hay algunas industrias que definitivamente no pueden. Te doy un ejemplo, un bus, el señor pues, no puede mover el bus más rápido, puede montar más gente, ¿no? Simplemente es un tema de tiempo literal, digamos, yo lo que cambio es tiempo por trabajo, y en ese sentido una empresa de seguridad. Entonces ahí yo no puedo pedirle qué productividad o qué incremento le puedo pedir en una empresa de transporte al conductor o en una empresa de seguridad al guarda. Pues, no hay forma. En esos casos necesariamente esos sobrecostos se van a ver transmitidos a la cadena de valor de toda la industria, y eso necesariamente va a alterar los precios. Ante este riesgo, el viceministro Iván Jaramillo asegura que existen ayudas para el empleador. Que siempre hay una narrativa de que nosotros estamos en contra de los empresarios y las pequeñas empresas, lo cual es falso. El Ministerio de Trabajo tiene programas específicos en que financia directamente a la nómina, Fernando, no solo beneficios tributarios que también existen, directamente a la nómina, subsidios por contratación de personas con discapacidad, jóvenes, mujeres y hombres mayores de 28 años. Es decir, personas que tienen especiales problemas para ingresar al mundo laboral, que tienen barreras. Nosotros estimulamos la contratación de este grupo de personas, al tiempo aliviando la carga para empresas de reconocimiento de prestaciones cuando contratan a estas personas. El Ministerio tiene un programa que es Empleos para la Vida. Ese programa va a migrar con la reforma laboral, el programa Crea Empleo, pero se va a mantener el subsidio a la nómina por contratación de grupos poblacionales históricamente excluidos del mundo laboral. No solo ello, hay beneficios tributarios por contratación de pospenados, de personas con discapacidad, de mujeres víctimas de violencia, es decir, hay un catálogo de medidas de alivio. Nosotros lo que hemos visto es que muchas veces no se conocen estas medidas y por eso no se usan, porque hay toda esta narrativa de que estamos contra los empresarios y que no queremos que generen empleo, lo cual es falso. Entonces hemos hecho un esfuerzo por divulgarlo, hemos hecho encuentros en los que hemos tenido resultados muy afortunados, hemos logrado la colocación de personas de población de difícil colocación, como personas con discapacidad, pospenados, mujeres víctimas de violencia, etcétera, en las que simplemente quiero ser muy claro en que la matriz es de estímulo directo a empresas y microempresas que contraten personas que tengan características de exclusión del mundo laboral para también dar un alivio a las mismas. El camino no termina aquí.
Dana Vargas nos habla de lo que sigue, una deuda constitucional desde 1991. El Estatuto del Trabajo no es una idea nueva, es un mandato constitucional incumplido desde 1991. Es decir, no estamos hablando de una aspiración ideológica, sino de una deuda jurídica y política del Estado colombiano con el pueblo trabajador. La reforma laboral reciente debe entenderse como un primer paso. Corrige distorsiones graves como la pérdida de recargos y la precarización contractual, pero no reorganiza integralmente el sistema laboral. Por eso el Estatuto del Trabajo sí implicaría eso, pasar de reformas fragmentadas a un verdadero sistema de derechos laborales. Porque ¿qué debería incluir ese estatuto? Primero, la actualización frente a las nuevas realidades y subjetividades del mundo del trabajo. Plataformas digitales, teletrabajo, economía de cuidado y formas atípicas de contratación que hoy están en una zona gris jurídica. Segundo, una garantía efectiva no solo formal, sino también de derechos colectivos, especialmente la libertad sindical, la negociación colectiva y la huelga, que en Colombia han tenido barreras completamente estructurales. Y tercero, es algo fundamental, que son los mecanismos reales de cumplimiento. Actualmente Colombia no tiene un problema de falta de normas, sino de falta de aplicación. Un estatuto moderno tendría que integrar inspección laboral fuerte, justicia laboral ágil y herramientas tecnológicas de control. Y cuarto, un enfoque de equidad, cerrar brechas de género, juventud y territorio, reconociendo que el mercado laboral colombiano es profundamente desigual. Además, es importante resaltar que el Estatuto del Trabajo también devolvería al campesinado colombiano los derechos, por ejemplo, en su jornal agropecuario, y en ese sentido se podría avanzar hacia un estatuto que no sería radicalizar el modelo laboral, sería al contrario modernizarlo y hacerlo coherente con la Constitución y con los estándares internacionales. Finalmente, John Edison Ortega reflexiona sobre la permanencia de estos cambios. Él cree que sería muy difícil y tendría costos políticos altísimos para cualquier gobierno intentar arrebatar derechos ya conquistados, como las horas extras o la estabilidad contractual. Va a ser bastante difícil que a los ciudadanos, a la población misma, a la sociedad colombiana, se le pretenda arrebatar estas conquistas. ¿Quiénes lo lograron? Y aquí lo decimos con realidad y con la humildad que tiene que decirlo un gobierno progresista del cual hacemos parte. Esta no es una conquista de gobierno, eso lo logró la ciudadanía en las calles, eso lo logró la ciudadanía levantando la voz, manifestando que se necesitaba ya condiciones distintas para los trabajadores, para las trabajadoras. Y eso, todo ese cúmulo de expectativas, hoy hace parte de una normatividad laboral que la sociedad misma tendrá que cuidar. Dignificar el trabajo es un pacto de sociedad. Mientras los analistas piden prudencia y datos, los trabajadores esperan que las cifras en el papel se sientan, por fin, en el hogar. Pensando realidades, la reflexión de los expertos sobre nuestro tema del día en el informativo Colombia Viva. Para cerrar este tema de la dignificación del trabajo y lo que sigue después de la reforma laboral, hablamos con microempresarios y expertos sobre el aumento del salario mínimo, un tema que sacudió el tablero económico del país. Van a decir que eso va a generar desempleo. Hasta ahora todas las curvas que tenemos de estadísticas demuestran que cuando más se alza el salario mínimo, menos desempleo hay. Van a decir que los empresarios no van a poder sostenerse y van a quebrar porque les toca pagarle más a los trabajadores. Colombia tuvo el mayor salario mínimo de toda América Latina en los años 60. El mayor de todos los países. Pero la cifra del 23.7% de aumento no ha sido recibida con la misma esperanza en todos los sectores, mientras las centrales obreras lo califican como un hecho histórico. Desde gremios como FENALCO la lectura es de alarma profunda. Jaime Alberto Cabal, presidente de FENALCO, manifestó en entrevista con Blue Radio su preocupación sobre este tema. Y obviamente, pues este es un salario político, es un salario, un incremento demagógico, populista. Se nos olvida a veces que en Colombia el 93% son micro, pequeñas y medianas empresas. Va a ser muy difícil mantener un empleo formal con los niveles de incremento. Más allá de los grandes titulares y las cifras macroeconómicas, ¿qué pasa en el local de la esquina? Sujei Sánchez lidera una microempresa de tecnología con 3 empleados y personal por prestación de servicios.
Su voz nos ofrece una perspectiva distinta, la de quien ve el salario como un acto de justicia y productividad. Pues yo siempre he dicho que cuando uno es bendecido, pues uno también tiene que bendecir. Igual, el salario mínimo, el aumento del salario mínimo a mí me pareció bien, porque igual ellos trabajan sus horas de trabajo laborales y a como está de cara a la canasta familiar, los gastos y todo, me parece bien. Y lo que vuelvo y te repito, cuando una empresa está consolidada y sabe que puede pasar eso, ¿sí? Que pueden aumentar un salario y que no esté en la capacidad, pues uno tiene que crear otras estrategias comerciales, digámoslo así, para que la empresa genere más y no tener que desemplear a ninguno, porque igual, si hay un buen equipo de trabajo y son personas honestas, la empresa sigue surgiendo desde la base, desde que se creó. Sujei no desconoce que el incremento pesa en las cuentas, pero en lugar de recortar personal, ha optado por la innovación comercial. Uno de los cambios fue generar más lo que son las ventas. Los precios no elevarlos mucho, sino vender volumen. ¿Sí ves? En el volumen, en la cantidad que se venda, pues se ingresa más. El porcentaje de las ventas debe subir, pero subir en una forma, como te digo, honesta. Sin embargo, la realidad de Sujei tiene matices grises. Ella ve cómo amigos empresarios han tenido que despedir personal debido a los altos costos. Para ella, la verdadera dignificación después de la reforma laboral debe venir acompañada de un alivio por parte del Estado para quienes generan empleo desde la base. Yo soy de las personas que pago lo justo, entonces yo no me puedo meter, vuelvo y te repito, en la economía de los otros, decir, no, paguen lo justo y no despido. No podría. Estrategias, aumentar las ventas y no generar, por ejemplo, si a un producto se le gana el 20%, ¿cierto? Podríamos bajar la utilidad a un 15%. Compite en el comercio con mayoristas, o sea, en mi línea, yo hablo en mi línea que es tecnología, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer uno? Enfocarse y mirar que la utilidad equivale a ellos y dar mayor servicio, mayor calidad de producto, mejor atención, una garantía que sea garantía al 100% y la seriedad de la empresa. La visión de esta microempresaria nos recuerda que dignificar el trabajo no es solo subir un número en un decreto, sino crear un ecosistema donde la pequeña empresa pueda sobrevivir sin sacrificar el bienestar de su gente. Desde la diversidad de nuestras culturas y la fuerza de cada acento, las voces se encuentran para contar sus historias. Y así Colombia Viva se teje en red. Y damos paso a nuestros compañeros de nuestras emisoras comunitarias de todo el país en el desarrollo de la agenda regional de nuestro informativo Colombia Viva. ¡Adelante! Las regiones tienen voz propia y hoy la Red del Huila la comparte con todo el país. Esta es la cápsula regional del informativo Colombia Viva. Hoy ponemos la mirada en la dignificación del trabajo y en lo que sigue después de la reforma. Una conversación que impacta la vida de miles de trabajadores. Historias, voces y perspectivas para comprender su impacto en las comunidades. La Red del Huila nos conecta. Bienvenidos y bienvenidas a Dignificación del Trabajo. ¿Qué sigue después de la reforma? Gracias, compañeros de nuestra central de emisión. Recibimos la señal aquí en nuestro hermoso departamento del Huila. Soy Álvaro Delgado Guzmán y damos la bienvenida a toda la audiencia del informativo Colombia Viva, el informativo de la radio comunitaria colombiana. Ahora desde los territorios para todo el país. ¡Claro que sí! Saludo cordial a toda nuestra audiencia en Colombia.
Les saluda Alex Hernández Vargas. Y vamos a continuación al desarrollo de nuestra cápsula regional del informativo Colombia Viva, en el que trataremos temas que no escucharán en otros medios. La aprobación de la reforma laboral en Colombia representa una oportunidad histórica para el departamento del Huila al promover mayor estabilidad, formalización y mejores condiciones para los trabajadores, lo que se traducirá en un crecimiento económico, sostenible y generación de empleo en la región. Así se mueve la actualidad en nuestras comunidades. Comienza la ronda de noticias de las regiones, narrando nuestras realidades. La aprobación de la reforma laboral en Colombia representa una oportunidad histórica para el departamento del Huila, al promover mayor estabilidad, formalización y mejores condiciones para los trabajadores, lo que se traducirá en un crecimiento económico sostenible y generación de empleo en las regiones. La Ley 2466 de 2025 introduce cambios profundos en el marco laboral colombiano que impactarán al Huila, un departamento con fuerte vocación agrícola y creciente dinamismo en sectores como el comercio y los servicios. La reforma establece el predominio del contrato a término indefinido, limitando los contratos temporales, lo que garantiza mayor estabilidad laboral para los huilenses y fomenta un ambiente de trabajo más seguro y comprometido. Uno de los aspectos más relevantes para el Huila, según un informe de la Universidad Cooperativa de Colombia, Neiva, es el impulso al sector agrícola, que según estudios nacionales podría crecer en empleo hasta un 19%, beneficiando directamente a miles de trabajadores rurales de la región. El aumento en los recargos por trabajo nocturno, dominical y festivo, que ahora pueden llegar al 100%, incrementará los ingresos de quienes laboran en actividades agrícolas, comerciales y de servicios, sectores fundamentales para la economía local. Además, la reforma regula el trabajo en plataformas digitales, otorgando derechos laborales y seguridad social a quienes prestan servicios bajo la subordinación, lo que abre nuevas oportunidades formales para jóvenes y emprendedores en Neiva y municipios aledaños. La protección del derecho a la desconexión digital también contribuye a mejorar la calidad de vida de los trabajadores huilenses, promoviendo un equilibrio entre el trabajo y la vida personal. La formalización y estabilidad laboral que promueve la reforma establecerán el consumo interno en el departamento, dinamizando el comercio local y generando un efecto multiplicador en la economía regional. Se espera la creación de nuevos empleos formales, lo que contribuirá a reducir la informalidad, un reto persistente en el Huila. Finalmente, la reforma fortalece la sindicalización y la negociación colectiva, herramientas clave para que los trabajadores huilenses puedan defender sus derechos y mejorar sus condiciones laborales. Este nuevo marco legal representa un avance significativo para construir un Huila más justo, productivo y con mayor bienestar social. En la rendición de cuentas del Ministerio de la Igualdad y la Equidad, la directora general de Bienestar Familiar, Astrid Cáceres, presentó los resultados, avances y transformaciones que la entidad ha impulsado para garantizar los derechos de la niñez, la adolescencia y sus familias durante los 4 años de gobierno. Cáceres inició su presentación destacando que, a lo largo del tiempo, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar perdió parte de su razón de ser, pues la atención y los servicios para la niñez y la adolescencia dejaron de ser prestados directamente por el Estado. Señaló que cuando llegó esta administración, las familias manifestaban una inconformidad acumulada durante años por sentir lejano al bienestar familiar. Cuando el bienestar familiar era una de las instituciones públicas más fuertes, encontrábamos que era una institución que tenía imprenta en la sede para imprimir los materiales para los niños. Encontramos que era una institución que tenía laboratorios de ADN propios y públicos. Y encontramos que tenía, por supuesto,
antes de que viniera esa apertura neoliberal y esa idea de que el Estado debe ser lo mínimo y que lo mínimo, en la medida que se reduce el Estado, se agranda lo privado para rodear al Estado, un modelo, va a ser un paréntesis chiquito, de capitalismo muy complejo porque depende de lo público, no del mercado, sino de un capitalismo que depende de achicar el Estado para darle más recursos a los privados a ejecutar las tareas del Estado. Así se fue desmantelando el bienestar familiar y ese recuerdo de lo que era un bienestar familiar, donde los hogares infantiles eran públicos con personal de planta, pues se fue acabando. Durante estos 4 años, el bienestar familiar ha impulsado importantes transformaciones para garantizar los derechos de las niñas, los niños, los adolescentes y sus familias. En su intervención, destacó, en primer lugar, los avances para garantizar la alimentación y reducir la desnutrición en la primera infancia. En el cuatrenio, se registró una reducción histórica del 49.4% en la mortalidad por desnutrición aguda en el país. Por ejemplo, en La Guajira, la tasa pasó de 86.3 a 26.8 y en Amazonas llegó a 0. Asimismo, destacó el cambio en las minutas alimentarias que permiten incorporar alimentos propios de los territorios. Uno de los hitos más importantes para dignificar el trabajo de cuidado en favor de la niñez fue la reforma laboral, mediante la cual se incorporó un artículo para formalizar a las madres comunitarias. Al ser trabajadoras oficiales, cuentan con garantías laborales, explicó. Actualmente, 2.353 madres comunitarias son trabajadoras del Estado. Nosotros pasamos de una contratación estatal en la que el 100% era contratado en primera infancia con operadores, a una operación del 75% donde hemos combinado operación directa, es decir, personas contratadas directamente por nosotros trabajando en los servicios, y las comunidades. Le entregamos a todas las comunidades indígenas, campesinas, a los resguardos, a las juntas de acción comunal también, que ellos podían operar directamente en su territorio y que asimismo le tenían que rendir cuentas a la gente con la que vivían al lado. Eso mejora la calidad, porque ya no es un operador externo que llega y que empieza a trabajar con las comunidades, sino es la misma comunidad que se organiza. Eso ha costado. Las asociaciones de madres comunitarias que las habían relegado, revivieron, trabajaron y empezaron a fortalecerse y a manejar ellas directamente los recursos públicos y rendirle cuentas a sus propias asociadas. Lo mismo las comunidades indígenas, que ese es uno de los secretos más fuertes del trabajo que tuvimos en La Guajira. Bueno, presentarles este primero. Bueno, voy a terminar de contar la narración y luego ya volvemos a esta. A partir de ese escenario, en primera infancia ya se toma sopa, ya se cambiaron las minutas, se vincularon laboralmente las madres comunitarias porque esa era una deuda histórica. Y ahí el logro no es solamente que tenemos ya 2.353 madres comunitarias como trabajadoras oficiales del Estado por primera vez, que no les paga un operador, les paga el Estado con las garantías que les ofrece el ser trabajadoras oficiales. Eso es un gran logro, pero el gran logro profundo es que en la reforma laboral quedó un artículo sellado y que la gente tiene que defender, porque eso significa que no son solo esas, sino todas, progresivamente todas las madres comunitarias. Al ser trabajadoras oficiales, les da garantías laborales mucho mejor que mejorarle la condición de tercerización, que era lo que ofrecían los otros. También se refirió a la disminución del trabajo infantil, la reducción del embarazo adolescente, la eliminación del matrimonio infantil y la implementación de 34 casas atrapasueños. Asimismo, destacó la atención a la niñez y la adolescencia en zonas afectadas por el conflicto armado y la creación de los centros de apoyo a la inclusión para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Las cifras no las inventamos nosotros, son las mismas que el Estado siempre ha tenido, puntualizó.
Un trato peyorativo a algunos oficios no permite hablar de dignidad, sino que por el contrario, victimiza a las personas que los ejercen, como es el caso de las llamadas manipuladoras del PAE. Ha dicho Juan Pablo Tovar, presidente de la CUT en el departamento del Huila, organización que agrupa una gran cantidad de trabajadores en sindicatos de esta región del país. Aquellas abnegadas compañeras trabajadoras que me parece que tienen una denominación un poco peyorativa, manipuladoras del PAE, que son las que preparan los alimentos que nosotros como docentes sabemos que llegan a las escuelas y colegios casi desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana a cumplir estas labores. Formalización para ellas, formalización para las madres comunitarias, el contrato agropecuario que digamos está allí establecido como algo que tiene que tener su desarrollo y en estos momentos ya hay una propuesta que está en discusión para ello. Esta reforma en esencia permite devolver lo que teníamos de los trabajadores hasta el 2002 y que ha permitido que tengan mayores ingresos, un número amplio en nuestro país. Hay deudas, dijo el dirigente sindical en diálogo con las emisoras comunitarias del Huila. Nos tocó allí entregar lo que era la eliminación del contrato sindical, que es una forma de explotación laboral que se da fundamentalmente en el sector salud y por supuesto en otros, pero que aquí es donde más es calamitoso. Vuelven los recargos nocturnos, no como estaban hasta ese año, que era hasta desde las 6 de la tarde, sino que en medio de la negociación inician desde las 7 de la noche. De igual manera los recargos dominicales y festivos al 100% de manera proporcional. La formalización de sector de trabajadores, algo magnífico como lo que es a aquellas abnegadas compañeras trabajadoras que me parece que tienen una denominación un poco peyorativa, manipuladoras del PAE, que son las que preparan los alimentos que nosotros como docentes sabemos que llegan a las escuelas y colegios casi desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana a cumplir estas labores, formalización para ellas, formalización para las madres comunitarias, el contrato agropecuario que digamos está allí establecido como algo que tiene que tener su desarrollo y en estos momentos ya hay una propuesta que está en discusión para ello. Entonces, esta reforma en esencia permite, como digo en un principio, devolver lo que teníamos los trabajadores hasta el 2002 y que por supuesto ha permitido que tengan mayores ingresos, un número amplio en nuestro país. Se ha disminuido la tercerización, que era uno de los objetivos que se perseguía, o todavía hay mucho de ello, modernamente esclavizando a empleados, a trabajadores. El informe de ahí que entregó el ministro de Educación hace aproximadamente un mes dice que estaban un 48% de la formalización y a hoy están en un 93%. Es un avance significativo que es necesario recordar que este principio de la estabilidad laboral hace parte del artículo 53 de la Constitución Política que demanda la creación de un estatuto del trabajo y que a la fecha no ha querido el Congreso definirlo. Podemos decir que efectivamente ha iniciado a un ritmo que quisiéramos que fuera más veloz, pero por supuesto por todo lo que ha sido también las dificultades que ha tenido el gobierno en el recorte de recursos de la reforma tributaria a partir de las decisiones de la Corte Constitucional, ha imposibilitado que esto tenga una velocidad. Narrando realidades. Desarrollo del tema del día desde las regiones en el informativo Colombia Viva. El trabajo independiente a través de microempresas familiares o emprendimientos merece ser resaltado también como una gran propuesta de trabajo que muchas personas vienen implementando para tener su opción laboral y de esta manera forjar su estabilidad económica sin depender de los demás. En San Agustín, sur del Huila, tenemos testimonio de cómo se surge y se emprende de manera independiente. Smith Pérez es un samario que por cuestiones familiares llegó hace 5 años y se propuso forjar su propia microempresa. Hoy, gracias a un trabajo constante, con el apoyo de su esposa y una sazón especial, se ha posicionado en el gusto de los agustinenses con su local denominado El Punto del Tamal. Conozcamos detalles de su emprendimiento.
Mi trabajo consiste, ya llevo 5 años con una microempresa familiar donde fabricamos tamales. Ha sido duro, pero es de ser persistentes. Nosotros laboramos alrededor de 800 tamales a la semana. Trabajamos de miércoles a domingo. Tenemos 2 empleados a cargo de nosotros. Hacemos las compras locales acá en el pueblo para beneficio del pueblo. ¿Cómo se llama el negocio? El Punto del Tamal. ¿En qué parte está ubicado? Estamos ubicados en la carrera quinta número 240, al frente del Parque San Martín. Es una microempresa familiar que ya está cotizada aquí en el municipio de San Agustín, que la gente la reconoce y la identifica, que ha saboreado, todos hemos saboreado pues esos ricos tamales del Punto del Tamal. Coméntenos cómo es un día suyo de trabajo, a qué hora se levanta, mejor dicho, el desarrollo de un día hasta entregar los tamales. Nosotros por lo generalmente empezamos tipo 6 de la mañana. Nosotros los días martes hacemos mercado para toda la semana. Se deja el pollo en bolsa Ziploc con sazón, la carne, todo, y ya lo que es el día miércoles, jueves y viernes los tamales se hacen a diarios. Trabajamos de la siguiente manera, trabajamos mancomunadamente con mi señora esposa. Se organiza todo, tenemos todo organizado, ya es una secuencia. Uh-huh. Ya no es que, ¿qué hacemos esto? No, todo tiene que ir. Está programado. Pues, todo está programado, sí señor. ¿A qué hora están ya entregando o vendiendo pues ya los tamales? Nosotros a las 7 de la mañana tenemos los tamales listos en el local para vender. ¿Y cómo ha sentido la aceptación de la comunidad? Muy, muy buena. Agradecido con la gente que ha apoyado, como yo siempre he dicho, a este loco, que nadie es profeta en su tierra. Usted es de Santa Marta, me dice, ¿no? Yo soy de Santa Marta, sí señor. ¿Qué días de trabajo vende más tamales? Los días sábado y los días domingo. Ahora los días sábados sacamos 200, para los días domingos sacamos 300 tamales. ¿Y en qué épocas del año vende más también? Ahora mismo estamos vendiendo en fin de año, se triplica la venta. Ustedes también generan empleo, me dice, tienen 2 personas que les colaboran, dinamizan la economía porque compran los insumos acá en el municipio de San Agustín. Sí, señor. O sea, ya tiene quien les surta y todo lo que usted necesita. Ya tenemos, gracias a Dios, llevamos 5 años trabajando con el señor que nos vende el pollo, el señor que nos vende la carne, el mercado, las verduras, todo es de acá, todo es local de acá del pueblo. ¿Qué insumos llevan los tamales que usted fabrica? Trabajamos con, en la parte de proteínas, trabajamos con pollo, un buen pollo, y trabajamos con panceta de cerdo. Uh-huh. Ya lo otro es una de la base principal, la hoja, que también la conseguimos acá mismo. Y que es una de las claves para el sabor, ¿no? Es una de las claves para el sabor, sí señor. Y finalmente, amigo Smith, pues ¿qué mensaje le da a la gente que como ustedes se levanta todos los días a trabajar, que dinamiza la economía, que aportan a la economía local, bueno, al trabajo en San Agustín? Luchar por los sueños. Los sueños no te van a llegar las cosas no te van a llegar a la casa. Toca levantarnos todos los días de Dios a trabajar. Y yo creo que entre más humilde sea uno, más bien le va en la vida. Estabilidad económica, generación de empleo, dinamización de la economía local, reconocimiento y apoyo a una microempresa familiar, entre otros aspectos para resaltar en este caso. Y así como el Punto del Tamal, el empleo informal también aporta a la dinámica comercial del país y lo destacamos en este programa nacional de la radio comunitaria en Colombia. Narrando realidades, desarrollo del tema del día desde las regiones en el informativo Colombia Viva. Hoy quiero referirme a un tema que impacta directamente la vida de millones de colombianos, la reforma laboral. Considero que este avance representa un paso importante en la recuperación de derechos para los trabajadores y trabajadoras del país. Reconocer de mejor manera el trabajo nocturno, dominical y festivo significa valorar el esfuerzo de quienes diariamente contribuyen al desarrollo de Colombia.
muchas veces sacrificando tiempo con sus familias. Los jóvenes también tenemos mucho que decir sobre estos temas, porque hablamos de oportunidades, estabilidad y condiciones laborales más dignas para las nuevas generaciones. Una Colombia más justa se construye cuando se respeta y se dignifica el trabajo. Por eso saludo estos avances que buscan fortalecer los derechos laborales y mejorar la calidad de vida de las familias colombianas. Y detrás de los titulares hay historias que merecen ser escuchadas. Llegó el momento de nuestra sección especial. Aquí la tradición tiene la palabra. Historias, saberes y experiencias que nacen de la tierra. Así suena en los territorios de Colombia Viva. La región sur del Huila es una zona especialmente agrícola. En estos pueblos de provincia abundan los trabajadores independientes, verdaderos empresarios del campo, que día a día forjan su labor con su esfuerzo y gota de sudor. Aportan al engrandecimiento laboral de Colombia y además traen al mercado sus productos agrícolas. En esta emisión destacamos al líder comunitario y campesino señor Onésimo Cadena, quien nos comparte su experiencia de trabajo diario en el campo. Yo vivo en la vereda Saldaña, el municipio de San Agustín. ¿Qué labores desarrolla usted allá en el campo? ¿Cuál es el trabajo diario que cotidianamente sale? Bueno, en el campo se hacen varios trabajos, ¿no? Se coge café, se corta caña, se deshierva, bueno, una cantidad de trabajos. ¿Y los cultivos? Y los cultivos, sí. ¿Cuáles son los cultivos que por acá más se dan? Bueno, en este momento los cultivos ya que son ya como industria en nuestro municipio es el aguacate y el lulo. Y los cultivos transitorios, el frijol, la alberja, el maíz, que eso son 4 o 5 meses y pasó la cosecha. Bueno, ¿cómo es un día de trabajo en el campo? ¿A qué horas comienzan? ¿A qué horas terminan? ¿Cuál es la distribución de los tiempos? Bueno, el tiempo arrancamos tipo 7 de la mañana y salimos 8:30 al desayuno, desayunamos, regresamos, salimos a las 12 a almorzar, ingresamos nuevamente al trabajo a la 1 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Ese es el horario que se maneja en el campo. En el campo usualmente siempre hay trabajo, siempre hay cosas por hacer, ¿verdad? Sí, siempre hay trabajo, sí. En este momento ya pues hay veces que falta son obreros, ¿no? Entonces pues bueno, por ese lado que se ha incentivado el trabajo. Y si no hay trabajo en su propia parcela, pues alguien también está necesitando, ¿verdad? Sí, algo, el vecino o en otra vereda, bueno, me llaman, tiene tiempito, va, yo deme 2 días, lo que pueda, listo, arrancamos para allá a trabajar, porque somos independientes. En su caso particular, don Onésimo, ¿cuáles son los cultivos que predominan y que más usted tiene en su parcela? Bueno, mi parcela es pequeña, pues estoy enfocado en el café. Allá ahí pues digamos que el grupo familiar administramos la finquita pequeñita que tenemos. ¿Cuánto está valiendo un día de trabajo en el campo? Bueno, en este momento está 70,000 y uno come de ahí. Y si yo voy de peón, como se dice, y me dan la comidita, me pagan 50,000. Ya en el horario que lo acabé de mencionar. Bueno, los productos que ustedes cultivan, ¿dónde los venden? ¿Cuál es el mercado? Siempre se comercializan aquí en la plaza de San Agustín, porque aquí vienen intermediarios de Pitalito, entonces pues como ellos compran al por mayor, ¿no? Entonces pues la gente de aquí no da abasto para comprar todo el producido, entonces vienen los de Pitalito, o otras veces pues si la cosecha es abundante hay que ir a Pitalito a venderla. Don Onésimo, ¿usted siente que la gente ahora le está reconociendo el trabajo, el esfuerzo de la gente del campo cuando venden sus productos? Pues mire que tengo que decirlo que hay varios factores. Que el tiempo esté bueno para sacar una buena cosecha.
pero cuando sale una buena cosecha y abundancia, entonces el precio baja, entonces la superproducción también nos afecta, y cuando el tiempo también es decreciente, pues que no nos acompaña, los cultivos se dañan, la cosecha es poca, entonces se pierde la platica, o sea, son riesgosos esos cultivos. En otro aspecto también del trabajo en el campo ahora se da de que cultivan y se dedican a criar animales, ¿también se da en su vereda? También sí, por lo menos ya el sector avícola, o sea, las gallinas de galpón también ya hay harta producción, no solo en mi vereda, sino en otras veredas vecinas también. Eso se ha incrementado aquí en el municipio de San Agustín, y eso ha hecho también que los precios pues han bajado un poquito, no mucho, pero sí tienen tendencia a bajar. El trabajo en el campo, los jornales como le llamamos normalmente, son lo justo para que la gente pueda vivir pues bien, digámoslo, sin pasar muchas necesidades. No, sí, claro, yo considero que tanto para uno, que a veces hay que pagar un jornal porque pues todos a veces no podemos ir, hay que buscar 1 o 2 obreros, pues creo que es justo, y de igual manera cuando yo voy a otra vereda a ganarme mi jornal también, creo yo, pues me siento bien servido, que me paguen los 50 y que me den la comida, o me paguen los 70 y yo llevo mi comidita, porque es que mucho tiempo atrás eran 20, 15, pues eso sí ya no alcanzaba. Eso pues es bueno, ese precio, ¿no? Para nosotros que somos independientes, porque nosotros no tenemos un contrato, la firma de prestación de servicios, no somos muy independientes, que tampoco hay trabajo para toda la semana para la gente, no, 3 en una finca, 2 días en otro, y así vuelve y uno rota, y así se trabaja en el campo. Y así como don Onésimo Cadena, en esta región los empresarios del campo trabajan de manera independiente, generan su sostenibilidad y también dan oportunidades de trabajo en las labores del campo. Así es la Colombia rural. Llegamos al final de nuestra cápsula regional en el informativo Colombia Viva. Gracias por este espacio que nos permite adentrarnos en la Colombia que nos han ocultado. Esa Colombia viva en las regiones y rincones del país. Finaliza el informativo Colombia Viva, el espacio que une las voces del territorio con la actualidad nacional y resalta las historias que construyen país. Este programa es posible gracias al apoyo del Ministerio TIC, una producción del Canal 13 en el marco del proyecto Medios en Red y la Red Nacional de Radio Comunitaria. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en la próxima emisión. Estamos presentando la cápsula con información al instante. Ciudad Estéreo. Nuevo aire para ti.